Bienvenidos a una nueva clase en Práctica Test. Hoy veremos el tema, los principios de la conducción. Es el segundo tema, es la segunda clase de esta revisión del libro del nuevo conductor, como siempre les digo, donde los acompañamos en esta ruta para descubrir este libro que tiene hartas sorpresas, que tiene hartos énfasis que no tenían antes los libros de conducción. ¿Ya? Entonces, antiguamente uno imagina los libros como libros llenos de señales de tránsito, y eso eran. Efectivamente, se centraban en comprender el lenguaje en las vías. En cambio, el libro actual comienza con los problemas de los accidentes de tránsito, se van los principios de la conducción, y ya el tercer tema es convivencia vial. O sea, no es solo un libro de señales de tránsito, hay mucho que aprender, y todo esto se pregunta en el examen. Por supuesto, estamos aquí por eso, ¿cierto? Así que nos vamos de inmediato. Les voy a contar cómo vamos a estudiar este tema. Hay un concepto que se llama Flipped Classroom, ¿ya? Es una idea de ver la clase al revés. ¿Cómo vamos a ver hoy día nuestra clase al revés? Primero, no nos vamos a ir al contenido, sino que a las preguntas. Y desde las preguntas vamos a acceder a la información. Y dentro de la información no vamos a comenzar del principio, sino que del final. Y les voy a ir contando por qué y cómo se van a dar cuenta que esta idea de los principios de la conducción, que está en el libro del nuevo conductor, a ver, se ve bien ahí, se ve ahí, que tiene solo 3 subtemas: funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes físicas, y los elementos de seguridad pasiva, es súper extenso. Imagínense que parte en la página 9 y termina en la 23, ¿ya? Entonces, voy a comenzar ya a proyectar para que revisemos este tema. Aquí tengo las preguntas. Un poquito de paciencia. Aquí tengo el tema. Tema y preguntas. Ya en este momento ustedes, yo acá lo confirmo, están viendo el temario primero, ¿cierto? Ya hemos contado que aquí, en esta zona de temario del sitio, aparecen cada uno de los temas del libro, en colores, con imágenes, más que resumido por parte del equipo nuestro, está puntualizado, ¿ya? Nosotros tomamos la información del libro del nuevo conductor, la reescribimos, ¿ya? Sin reinterpretarla, porque les van a hacer las mismas preguntas en el examen. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de mostrarlo de forma que ayude a nuestro cerebro a recordar, ¿ya? Por eso hay tantos puntitos, números, y todo muy ordenado. Entonces, fíjense bien. Dijimos que en este tema se habla del funcionamiento del automóvil, de la energía y las leyes físicas, y los elementos de seguridad pasiva. Dentro del funcionamiento del automóvil, podríamos tener un curso completo, ¿cierto? Donde habláramos sobre el motor, el sistema de lubricación, el sistema eléctrico, el combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver con el funcionamiento de este gran sistema que es un vehículo. Luego, en la energía y las leyes físicas, vamos a hablar sobre la inercia, sobre la distancia de frenado, todo eso se calcula y se manda después a preguntas. Pero en la vida real, uno no lo va a calcular, no va a decir, oh, tengo 10 metros, voy a tantos kilómetros. Tal vez no lo haga, pero va a ayudar a nuestro cerebro a tener conciencia de que en ciertas circunstancias, debido a las leyes físicas, podríamos correr algún riesgo. Continuemos, disculpe. Elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad pasiva podemos entenderlos como aquellos elementos que no necesariamente están funcionando todo el tiempo cada vez que me subo a un vehículo. Yo podría subir a un vehículo, ¿ya? Y no utilizar el airbag, porque no hubo motivo para hacerlo. Pero sí el cinturón de seguridad y el apoyacabezas, ¿cierto? Pero el apoyacabezas, yo al conducir, si está en buena posición, puede mantenerme cómodo, ¿cierto? Pero está pensado principalmente para evitar alguna lesión en un accidente, ¿cierto? El cinturón de seguridad puede hacer que me sienta seguro, tal vez, pero si no tengo ningún accidente, ¿cumplió realmente su función? No todavía, porque es un elemento de seguridad pasivo. O sea, en el fondo actúa cuando es necesario. Por eso se llaman seguridad pasiva. ¿Qué podría ser una seguridad activa? Los frenos,
Ustedes no pueden conducir sin frenos. Cada vez que se suben al vehículo, utilizan los frenos hasta para salir del estacionamiento. ¿Ya? Eso es seguridad activa, ¿cierto? Entonces, para poder revisar todo esto, vamos a dejar como una idea el tener claro una tabla imaginaria. Yo cuento estas cosas para poder aprender bien las cosas, ¿cierto? Donde podría pensar qué es el motor, para qué sirve y cómo podría mantenerlo en buenas condiciones, cómo incide en la conducción, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar esta primera parte solamente y nos vamos a las preguntas. ¿Por qué me gusta mostrar esto? Porque aquí, donde hablamos del funcionamiento del vehículo, la primera frase que aparece es que el motor es el elemento más importante del vehículo. Es como nuestro corazón, ¿cierto? Al decir que es el corazón del automóvil, nos vamos a la comparación que siempre les cuento a quienes ya hayan dado la vuelta completa del curso, que es muy bueno comparar al vehículo con nuestro propio cuerpo. ¿No escucha Fabiola? Cuenten el resto, por favor, si suena, ¿ya? Y si Fabiola no nos escucha, que por favor reinicie ahí la misma reunión. Marisol sí escucha. Entonces, ¿por qué yo hago esta comparación con el cuerpo? Gracias, Jane. Gracias, Jocelyn. ¿Por qué hago la comparación con el cuerpo? Porque el cuerpo es un sistema, ¿cierto? Y el vehículo, que es un invento del ser humano, también es un sistema. Entonces, muy bueno compararlo, porque así como el cuerpo tiene corazón y cerebro, el vehículo tiene motor y tienen un computador también, y un sistema eléctrico, que equivale como al cerebro, como a nuestro pensamiento. Y el corazón es la parte mecánica, igual que nosotros, ¿cierto? Nuestro corazón funciona y bombea sangre. El vehículo funciona y bombea combustible, o sea, es muy similar. Si a nosotros se nos obstruye cualquier fluido de nuestro cuerpo, una arteria, ¿cierto? Es lo mismo que si al vehículo se le obstruye algún conducto, como por ejemplo el de los frenos o el del líquido de embriague, y eso es complicado. Entonces, cuando uno practica una medicina, hola profe, mañana le toca el teórico en Viña del Mar, Silvana, que te vaya muy bien. Mauricio escucha cortado, probablemente los días nublados a veces, aunque no lo crean, hacen que la señal de internet no sea muy buena. Yo acá tengo buen retorno, ¿ya? Entonces, cuando uno practica una medicina preventiva, ¿cuánto dura la vuelta del curso aproximadamente? Alexis, son 10 días, son 2 semanas, ¿ya? Lunes a viernes, y al lunes siguiente parte de nuevo. Es como ayer, hoy día estamos en la clase 2. Entonces, cuando yo practico una medicina preventiva, tengo un dolor, voy al médico a consultar, es lo mismo que en el vehículo, tengo un síntoma, escucho un ruido extraño, se mueve de alguna forma rara, ¿ya? Veo algo distinto en el vehículo, ¿ya? Cuando pasa eso y yo lo llevo al mecánico, en el fondo esa medicina preventiva del cuerpo es lo mismo que una mantención preventiva del vehículo, ¿cierto? Entonces, así como uno se puede hacer, por ejemplo, una limpieza dental, uno cambia el aceite en el vehículo y lo debe hacer regularmente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esto hace que en realidad el vehículo funcione de una manera efectiva, eficiente, además hace que gastemos menos dinero y por sobre todo que manejemos de manera más segura. Entonces, me voy a ir abajo de este tema, voy a pasar todas estas imágenes, videos, cuadros recordatorios, ¿ya? Todo eso, y miren qué extenso es, wow, nos vamos abajo. Y me voy a quedar aquí porque, voy a echarme un poquito atrás, porque nuestras preguntas nos van a guiar desde el final del tema hacia arriba. Disculpe, no escucho Fabiola. Déjenme confirmar acá, voy a ver el sonido, aunque estemos grabando, porque es importante que todos escuchen las explicaciones. ¿Está sonando bien? Ahí sí. ¿Suena bien? Sí, veo que sí. ¿Ya? Sí, Silvana, muchas gracias. Vamos a nuestras preguntas, ¿ya? Y Dania escucha también. Voy a poner la primera pregunta y sé que todos van a comenzar a responder, pero antes de marcar la alternativa, como lo hacemos siempre en las clases normales, nos vamos a ir al contenido a buscar información sobre esto. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra primera pregunta dice así. En un vehículo, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones de cuello en una colisión? ¿Se acuerdan lo que dije? Un elemento de seguridad pasiva que tal vez me pueda llevar cómodo.
pero no funciona para evitar una lesión hasta que tuviera un accidente. Entonces aquí suena de manera muy lógica, ¿cierto? Bien. Miren bien, esto puede parecer no correcto, pero cualquier elemento que ayude al mejor funcionamiento del vehículo, indirectamente podría ayudar también a que no tuviera lesiones, ¿cierto? Entonces todos están respondiendo a un asiento con apoyacabezas ajustado en forma apropiada, la columna en dirección colapsable, el asiento dotado de airbag. Todos creen que es esto, el asiento con apoyacabezas. Veamos qué pasa con los apoyacabezas. Vamos a ver acá. Miren bien, los apoyacabezas. ¿Cuál es su función? Evitar daños cervicales. Es efectivo que sin tener un accidente, si ustedes tienen la apoyacabeza en buenas condiciones, manejan con la espalda en una posición correcta, van a evitar lesiones a largo plazo, ¿cierto? Pero su principal función es evitar daños cervicales en accidentes y principalmente cuando se es impactado por atrás. O sea, cuando recibimos un choque, un impacto por la parte trasera del vehículo, es cuando más se mueve esta zona, ¿ya? Entonces, ¿cómo se deben regular? Debe ser regulada para cada conductor, obviamente, ¿cierto? ¿Y cómo debe estar ubicado? Aquí está, fíjense bien. La altura del apoyacabezas. Debe quedar situado en la parte superior de la cabeza, a la altura de los ojos, o sea, en esta zona. Esa es la ubicación, acá. No acá arriba ni abajo, ¿cierto? Luego, la distancia respecto a la cabeza, la distancia entre la apoyacabezas debe ser lo más baja posible. Nunca mayor a 4 centímetros. Si alguien lo piensa bien, podría pensar en 4 dedos, ¿cierto? No más que esa distancia ya no es efectiva su función. O sea, el apoyacabezas, que aquí está el dibujo, ¿cierto? Que es muy efectivo, nos demuestra cómo, junto con el respaldo, esto no es recto, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo no es una tabla por la espalda. Nos demuestra cómo este diseño ergonómico, o sea, que se acomoda a nuestra forma, protege esta zona, que como ustedes se dan cuenta en este ejemplo, es una zona muy, muy expuesta, ¿cierto? Entonces, efectivamente, un asiento con apoyacabezas ajustado en forma apropiada es lo que va a disminuir este tipo de lesiones. ¿Se dan cuenta cómo vemos? Pregunta, y en el tema ya sabemos que aparece la seguridad pasiva de los apoyacabezas. Vamos a otra pregunta. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabezas? ¿La comodidad del conductor? ¿La altura del nivel de los ojos? ¿El tamaño del asiento? Paola, Marisol, Félix, Consuelo, lo acabamos de ver, ¿cierto? Esta altura, o sea, la mitad de la cabeza, los ojos, aquí. Bien. Génesis dice A, es un poquito Génesis más que solo la comodidad, porque tiene un nivel. Por ejemplo, uno cuando está sentado, ¿cierto? Siempre nos dicen nuestros padres, desde chiquititos nos dijeron, siéntate bien para que tu espalda esté bien, etcétera. Quienes hacen deporte tienen una muy buena postura, ¿cierto? Pero en ocasiones, cuando estamos cansados y nos empezamos a sentar chueco, en un sillón, como estoy yo ahora en una oficina, en su casa, a veces estamos cómodos en una forma no apropiada para la espalda, entonces solamente cómodo no es lo más seguro, sino que la altura del nivel de los ojos, ¿cierto? Que es lo que dice la mayoría acá. Efectivamente, y lo acabamos de ver, es la forma de posicionar correctamente el apoyacabezas. Vamos a otra pregunta, porque tenemos, ustedes ya lo ven ahí arriba, miren, y todo esto yo se los voy a enviar los links, ¿ya? Siguiente pregunta. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un... Alejandra dice A y Paola dice B. Jocelyn dice C y Joxan dice B. Consuelo dice C, Joana dice C. O sea, la C podría empezar un poquitito a tener sentido. Hitter dice B, Macarena dice C, Max dice C. Voy a invitarlos a los que tengan la misma versión. Miren, yo aquí tengo esta versión. Algunos tal vez me van a decir que no han llegado y les voy a contar que ayer hablé con el profesor Jaime y debido, ustedes saben, a la pandemia y las cuarentenas,
estaban saliendo pocas impresiones en los libros, entonces ya llegaron y se están enviando todos a quienes lo tenían pendiente. Pero miren, en esta versión, en la página 23, sale exactamente el mismo dibujito que está aquí, ¿cierto? Ahí está. Hay una fórmula para el cálculo, dice Fabiola. Entonces aquí está establecido, ¿ya? Fíjense bien, salen los dibujos de 30, 50, 70. Entonces, 30 es el segundo piso, 50 el cuarto, 70 es el séptimo, que es el único que coincide con el mismo número, y 90 es el onceavo. ¿Qué les puedo contar yo? Como aquí está, miren, aquí está el dibujo, ¿cierto? Aquí dice 50 kilómetros por hora y ahí está marcado. Claro, esto no va a salir en el examen de esta manera. Bien, aquí está en práctica test, pero no en el examen. Les van a preguntar, al menos las preguntas que nosotros tenemos, con alguna de esas 4 medidas. Entonces no se preocupen del cálculo, sino que apréndanse esas 4 medidas, a 30, 50, 70 y 90 kilómetros por hora. ¿Ya? 30 es el segundo piso, aquí está. 50 es el cuarto, 70 es el séptimo y 90 es el onceavo, que también está como pregunta. Las 4 están como preguntas de examen. Entonces, en este caso, es el cuarto piso, ¿cierto? Cuarto piso. Eso equivale un choque a 50 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad. Enviamos ahora y está correcta. Siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas hoy. Aquí viene la siguiente pregunta, que nos dice, la efectividad del airbag, esta bolsa de aire, está asociada al uso del cinturón de seguridad. Este sistema solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón de seguridad. Joana de inmediato nos dice B, Jocelyn dice que es verdadero, Jane Yasmin, Javiera nos dice A, que es falso. Claro, Javiera. Y alguien más dijo A. Si yo fuera en un vehículo sin cinturón puesto, sufro un accidente y se encienden los airbags, existe una probabilidad de que funcione y que algo me ayude, ¿cierto? Sin embargo, las pruebas que se han realizado han demostrado que en ocasiones los accidentes pueden ser tan graves que aunque el airbag se activa rápidamente, uno tal vez ni siquiera ya esté en esa posición, en ese lugar. Entonces, la idea del airbag es complementaria al funcionamiento del cinturón de seguridad, ¿ya? Así que van de la mano, y vamos a ver aquí el famoso airbag, ¿cierto? Airbag. Sí, quiero ver que parezca. Aquí está el ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos cómo se encienden estos famosos airbags, ¿cierto? Ahí está. Quería ver justo donde dice lo del cinturón de seguridad. Pero voy a aprovechar de contarles este cuadro resumen. Para evitar riesgos y obtener máximos beneficios del sistema, se deben recordar 3 cosas. Nunca instalar una silla de seguridad de bebé en el asiento delantero si hay airbag. Y tampoco por ley se puede. Al encender la luz del airbag, revise el sistema. Esto significa cuando está en el tablero prendida la luz del airbag, que está en malas condiciones, necesita un ajuste o definitivamente no funcionaría en algún tipo de accidente. Y recuerden que hay distintos tipos, frontales, de cortina, cabezas, inteligentes. Y recuerden informarse sobre los airbags. En el libro aparece y aquí tiene que estar en alguna parte. Yo les cuento que sí va asociado al cinturón de seguridad y por eso es... Aquí está el cinturón. Y por eso es pregunta de examen, ¿cierto? Entonces, este sistema solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón de seguridad. Entonces, claramente es verdadero. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al uso del cinturón de seguridad? Miren este ejemplo, estos no son personas, ¿ya? Aquí se nota que son estos muñecos de prueba, y miren lo que sucede en algunos accidentes. Así se pueden mover las personas. Nos dice C. Max Jocelyn, ¿cuál afirmación es verdadera con respecto al uso del cinturón? Nos dicen que el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. ¿Los airbags reemplazan ventajosamente el cinturón? Vimos que no, porque van asociados. Para quienes viajan en el asiento trasero, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. Siempre presta utilidad. Disminuye las probabilidades de lesiones y confirmemos. Cinturón de seguridad, aquí está. El cinturón de seguridad
Toda persona que esté en el interior debe llevar un cinturón de forma individual. Los cinturones son obligatorios en el asiento trasero, ¿cierto? Aquí está escrito lo de la velocidad y la caída de un piso. Y fíjense bien, utilizar el cinturón disminuye las muertes. Además, proporciona mayor control a reducir el cansancio. ¿Bien? Y recuerda utilizar el cinturón, ya que cumplirá su función en un 100%. Así que bien, obviamente disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. Siguiente pregunta. Vamos rápido y con hartas preguntas. ¿Cómo puede evitar el efecto submarino del cinturón de seguridad? Los voy a dejar ahí y me voy a ir al contenido. Para saber, ya nos dijo B, María y Joan, pero quiero irme a ver qué es este famoso efecto dentro del cinturón de seguridad, para el que no lo sabe o para responder bien. Aquí está, fíjense bien, efecto submarino. Sucede cuando el cinturón de seguridad no está en posición correcta. Entonces, resbala por el asiento. 1. ¿Ya? Verifique que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado. No ponga toallas o almohadas, siempre debe conducir de forma cómoda. O sea, si yo no tengo puesto el cinturón, no está muy suelto, gracias Francisco, muy bien, esto podría suceder en un accidente. O sea, primero soy impulsado hacia adelante. Profe, ¿siempre se activarán ambos airbags en algún tipo de choque? Depende de la potencia del choque y el estado de los airbags. Buena pregunta. Recuerda que, por ejemplo, si tengo la luz encendida en el tablero, tal vez no están funcionando bien. El modelo del vehículo, etcétera, ¿ya? Y uno puede revisar esas cosas. Entonces, aquí está el ejemplo. Golpe primero, uno se despega del asiento, el cinturón no estaba bien tensado, choca con el manubrio probablemente, y al volver atrás, lógicamente yo me iría hacia abajo, porque el cinturón no me mantuvo cercano al asiento. Y este efecto de caer por abajo se llama efecto submarino. Entonces vamos a ver qué sucede con este efecto en nuestra pregunta. Alguien dijo todas las anteriores que era una C, ¿cierto? O sea, asegúrese que el cinturón esté bien tensado. Bien. No ponga toallas ni almohadas, siempre debe conducir en una postura adecuada. Muy bien. Póngase el cinturón de forma adecuada. Por supuesto. O sea que todos esos puntos van a evitar el efecto submarino. Siguiente pregunta. Respecto al uso de cinturón de seguridad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿El uso de cinturón disminuye las muertes producidas por accidentes? Lo acabamos de leer. ¿El uso de cinturón de seguridad es innecesario cuando uno va a 30 kilómetros por hora? Siempre es necesario, ¿cierto? ¿El uso de cinturón es menos útil para los pasajeros que van atrás? A, ¿cierto? A. Si lo piensan bien, se parece mucho a la otra pregunta. La otra pregunta que nos hablaba que disminuye las posibilidades de lesiones, ¿cierto? Y aquí está hablando de muertes. Y las otras alternativas son similares. Hay preguntas muy, muy parecidas, ¿de acuerdo? Efectivamente, disminuye las muertes. Derechamente, eso está estadísticamente comprobado. Siguiente. En las bajadas es recomendable enganchar el vehículo en marchas apropiadas para así aumentar la potencia del motor y disminuir las emisiones contaminantes, evitar consumo de aceite y evitar calentamiento de los frenos, incrementar la capacidad de frenado y cortar la inyección de combustible. B, evitar consumo de aceite, evitar consumo de aceite. Profesor, cuando hay dos preguntas, ¿ya? Fabiola, continúa. Fíjense bien, esta frase es súper potente. No, aumentar, incrementar la capacidad de frenado. ¿Qué sucede? Que está en este capítulo. Cuando ustedes desembragan, que es pisar el embrague, se sueltan los discos que hacen girar el motor, ¿cierto? Y las ruedas, que son como los cambios de las bicicletas cuando la cadena cambia de disco, ¿cierto? Parecido. Entonces, cuando eso sucede y no van enganchados, no van con un cambio, si sufrieran un accidente o fueran en una bajada, ¿a qué se refiere enganchar, Erika? A tener un cambio pasado, a ir en una marcha. Cuando ustedes estén en el práctico en las clases, uno mueve la palanca de cambio en los vehículos mecánicos y se mueve hacia los dos lados, ¿cierto? Como en el centro de la H.
Eso está en neutro, no está enganchado. Si yo empezara a acelerar, el vehículo no avanzaría, ¿cierto? Y cuando yo paso un cambio, el vehículo engrana, embraga y empieza a funcionar. Cuando piso el pedal de embrague para pasar de cambio, se suelta y después tengo que volver a enganchar. Ese enganche o desenganche, cuando yo estoy desenganchado, tengo menos control del vehículo. Entonces, ¿qué hace eso? Que pudiera sufrir accidentes. Cuando bajo, ¿por qué sale esto? Es difícil que uno lo entienda si está aprendiendo. Es porque muchos conductores que ya son experimentados, o algunos nuevos conductores, cuando van en una bajada, sueltan los cambios, porque pueden ahorrar combustible, pero pierden control del vehículo y podrían provocar un accidente. ¿Ya? En algún momento, ahora cuando tienen otro ojo ustedes y podamos salir, ¿cierto? Si están en algún camino en altura, alguna cuesta, se van a dar cuenta que dice bajar enganchado. Y sale un signo incluso para camiones, porque los camiones tienen hasta una pista en algunos casos de frenado de emergencia. Entonces es incrementar la capacidad de frenado. ¿De acuerdo? Esa es la frase clave para recordar. Siguiente pregunta. Nos quedan hartas todavía, vamos rápido. Se engancha en cuarta máximo, dependiendo de la velocidad y de la inclinación. Si la inclinación es poca, no necesariamente sería en un cambio alto. ¿De acuerdo? Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. Pregunta muy conocida. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Todos me están dando alternativas, veamos. B, unos 45 kilómetros por hora. B, muy bien, Francisco, Paola, Peter, Nicole. Veo que ya todos lo saben, pero vamos a cumplir con ir a mirar esto en el contenido. Vamos hacia arriba. Recuerden que esta clase es al revés, ¿cierto? Y quiero encontrarme con una imagen, que no nos maree mucho, como esta, por ejemplo. Aquí ya está calculado. Fíjense bien, en óptimas condiciones. Decía que la calzada estaba seca. Ahí llegó la imagen. Pavimento seco y automóvil en buen estado. Aquí ya está calculado distancia de reacción y distancia de frenado para llegar a la distancia de frenado total. Entonces, por ejemplo, nos preguntaban a 75 kilómetros por hora, la respuesta está entre estos dos, aquí al medio, ¿cierto? A 60 es 35 metros, a 90 es 65 metros, el 45 coincidiría bien aquí, tendría sentido. Pero ¿cómo lo calculo el día del examen? Para aquellos que no saben cómo funciona. Vuelvo arriba y veo el siguiente esquema. Espero que todos lo vean bien ahí, Alejandra. Muy bien. Fíjense bien. ¿De qué se trata esto? Cuando yo voy conduciendo, recuerden la comparación de los sistemas, está funcionando el sistema automóvil y está funcionando el sistema conductor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo veo algo, el vehículo no ve por mí, ¿cierto? Veo algo, como un semáforo en la distancia, un accidente, el vehículo adelante se está deteniendo, cualquier cosa que requiera que yo frene, ¿cierto? Primero lo veo, mando la información a mi cerebro manda la información para yo reaccionar y pisar el pedal. Suena súper exagerado, lo sé, pero todo ese tema funciona en un tiempo determinado. El promedio es un segundo, ¿ya? Pero ese segundo, a distintas velocidades, sería una distinta, ahí está muy bien, Fabiola, una distinta distancia. Por eso se los explico así primero. Entonces, veo un objeto, una razón para frenar, pienso, freno efectivamente, y cuando yo hice eso, ese proceso, ya pasó al menos un segundo. Luego el vehículo no sabe que yo quiero frenar hasta que yo pise el pedal. Cuando piso el pedal, el vehículo, igual que el cuerpo, es un sistema, recibe esta información física y hace funcionar sus sistemas, ¿cierto? El líquido de freno, las pastillas, las balatas, depende del vehículo, y efectivamente comienza a frenar. Entonces, en el fondo lo que está acá, podríamos decir que es cuánto se demora una persona en frenar, cuánto se demora el vehículo en frenar, y los dos juntos cuánto se demoran en total, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo calcular esta primera distancia que se llama distancia de reacción? ¿Cuánto se demora en frenar la persona? ¿Cierto? Esta distancia de reacción se puede calcular rápidamente, de forma aproximada,
multiplicando por 3 la velocidad a la que yo voy. ¿Cierto? Muy bien, Joana, barra, está muy bien. Entonces, multiplico por 3. Veamos la pregunta que decía, usted va a 70 kilómetros por hora. Vuelvo al esquema. Entonces, si voy a 70 kilómetros por hora, multiplico 3 por 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué distancia de reacción tendría? ¿Cuántos metros avanzaría el vehículo mientras yo veo, pienso y freno? Joana, 21 metros. O sea, imaginen esta exageración que les digo yo de mirar, pensar, enviar la señal y frenar, que dura 1 segundo, a 70 kilómetros por hora son 21 metros. O sea, si yo veo a una persona a 20 metros, porque voy a 70 kilómetros por hora, y alguien entró en la vía, no culpa mía, ¿cierto? Entró en la vía, y yo lo veo encima y freno de golpe, al menos voy a recorrer 21 metros. Solo en lo que me demoré en mirar, pensar y frenar. 21 metros, recuerde. Distancia de reacción de las personas, velocidad, 70, tomo el primer dígito, 7, el valor posicional 1, 7, 7 por 3, 21, 21 metros. Pero esas preguntas no salen muy frecuentemente. Sí, Fabiola, más de lo que tú crees. 21 metros, lo tengo, listo. Sé ahora que me falta otra distancia, que es cuánto se demora el vehículo en frenar, desde que yo piso el pedal, ¿cierto? Y ambas distancias van a ser la distancia de detención total. Entonces, cuando yo piso el vehículo, la forma más rápida, si sale mucho Alejandra, la forma más rápida mental el día del examen de calcular es el mismo ejercicio que acá, pero con 5. O sea, multiplico 7 por 5, ¿ya? Porque era 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto sería entonces 7 por 5? Ya lo sabemos, 35, ¿cierto? Sumen ahora 35 y 21. Aquí teníamos 21 y acá tenemos 35, ¿cierto? Javiera, no tenemos un porqué, sino que es una recomendación del mismo libro para poder hacer el cálculo rápidamente, ¿ya? Entonces, al hacer este ejercicio, todos me dijeron 56. Miren bien ahora la pregunta. ¿Cuál de estos es más cercano a 56? 25, 15, 80, 45, ¿cierto? Eso me va a dar un resultado cercano, ¿de acuerdo? O sea, sirve para el día del examen. Recuerdo, distancia de detención, la persona, multiplicar por 3. Distancia de detención del vehículo, multiplicar por 5. Sumo, lo tengo. ¿Ya? Nicole, no lo preguntan, ¿ya? No lo preguntan de esta manera. Entonces, está calculado en la tabla. Por eso se presenta esa tabla también de información entre seco y húmedo del pavimento. Porque vamos a ver otros efectos del pavimento húmedo. Vuelvo al tema. Multiplicar por 3 y multiplicar por 5. Lo tenemos. Pero si alguien es más amigo de las matemáticas, ok, Nicole, es más amigo de las matemáticas, comprende bien, no se asusta, hay un cálculo que nos acerca más. Distancia de detención, o sea, distancia de reacción de 1, multiplicar por 3 siempre. Pero hay otra opción, que la tenemos aquí en la explicación, que es otra forma, que es más exacta. Aquí está lo siguiente. El mismo dígito inicial, ¿cierto? Pero al cuadrado. Y dividirlo por 180, luego multiplicarlo por 100. O sea que sería 7 por 7 dividido en 180 multiplicado por 100. Eso da 27. Si yo ahora sumo los 27 más los 21 inicial, ¿cuánto me va a dar? 27, 21, 48. O sea, se acerca mucho más a la distancia exacta. Sí o sí, esta respuesta es 45. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Voy a volver un poquito aquí al tema y les voy a contar. Nicole creo que era. Nicole, mira Nicole, aquí se presenta este tipo de tablas donde ya viene calculado, ¿ya? Y hay una sugerencia de que aumenta por lo menos a más del doble, así se entiende, ¿ya? Que está hecho más para la comprensión, como yo les dije al inicio, de que con pavimento húmedo yo me voy a demorar lo mismo en reaccionar, porque soy la misma persona, ¿cierto? No es neblina, no es algo que impida que yo vea bien. Me demoro los mismos 11 metros, porque es 1 segundo a 40 kilómetros por hora en reaccionar. Pero el vehículo ya no va a necesitar 8 metros para detenerse, va a necesitar 31. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué hace? Incrementa la distancia de frenado total, de detención total, a más del doble. Eso es lo que hay que pensar.
O sea, cuando el pavimento está mojado, los días que está lloviendo, me voy a demorar por lo menos el doble en frenar. O sea que, como conductor, debería aumentar mi distancia de los otros vehículos. ¿Recuerdan lo que vimos ayer? Los accidentes ocurren más cuando llueve. Esta es una de las razones. Hay gente que maneja la misma distancia de los otros vehículos y se siente muy seguro. Frenan de golpe, chocan. Bien, eso pasa mucho, mucho con esto. Siguiente pregunta, que nos quedan hartas todavía, estamos en la hora, pero vamos a continuar, ¿cierto? Si tienen tiempo y se pueden quedar, quédense porque en realidad este tema es súper extenso y tenemos que terminar hoy día, así que les quiero mandar también las preguntas. Si tienen más tiempo, por favor, quédense. Les sirve mucho. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? Ahí ya nos dijo Samo, impresiones, ya es seguramente es tu trabajo, tu emprendimiento. Ahí estaba tu cuenta para conectarte. Usted puede estimar aproximadamente la distancia multiplicando por 3 la primera cifra. Lo que acabamos de decir, la distancia de reacción. Como dice reacción es la persona. Vi el objeto, pienso, mando la señal y freno. Todo eso se multiplica por 3, lo acabamos de ver, es correcto, ¿cierto? Siguiente. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga? Extraño puede responder, ¿cierto? La velocidad, el radio de la curva. ¿Ya? O sea, ustedes dicen que el viento no tiene nada que ver con esto. Vamos a buscar la fuerza centrífuga aquí adentro me voy un poquito atrás, en las leyes físicas, la energía y las leyes físicas. ¿Ya? Está la fuerza de inercia que vamos a analizar después, pero vamos a pensar ahora en la fuerza centrífuga. Quienes no sean de los más jovencitos, tal vez recuerden que antes se usaban lavadoras y centrífugas. Pero todos sabemos que las lavadoras tienen una opción que incluye centrifugar. ¿Qué hace la lavadora cuando centrifuga? Gira su tambor muy rápido, con mucha fuerza, y hace que la ropa se vaya hacia afuera. Entonces, ¿para qué eso es? Para secar la ropa. Volviendo a la conducción, si yo estuviera girando en un vehículo muy rápido, con mucha fuerza, ¿cierto, Máximo? ¿Qué pasaría con los cuerpos? Las masas, ¿cierto? Nosotros que vamos adentro de los vehículos. Estaríamos inclinándonos hacia afuera de este círculo, ¿cierto? La fuerza centrífuga nos empujaría hacia afuera. Entonces, cuando ustedes doblen una curva muy rápido, les va a pasar eso. Entonces, la fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar al automóvil de la vía, dependiendo de qué cosa, y aquí tengo elementos, velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Me dio 2 elementos, la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Entonces, la velocidad y el radio de la curva. O sea que el viento no es algo que incida directamente. Correcto. Siguiente pregunta. Al conducir sobre una calzada con hielo, usted siente la dirección de su vehículo más liviana. ¿Por qué sucede esto? Veamos las alternativas. Pamela ya nos dijo C, porque los neumáticos están demasiado blandos, porque los neumáticos están demasiado duros, porque los neumáticos tienen más adherencia a la calzada, porque los neumáticos tienen menos adherencia a la calzada. Paola, Leticia, Alejandra nos dicen D, Andrea dice C. Es que esto no lo sabemos, Andrea, o sea, no sabemos cómo están los neumáticos, no nos da la información la pregunta. D. Piensen lo siguiente, el concepto de adherencia, o por ejemplo adhesivo en la vida cotidiana, se refiere a algo que se pega o se une, ¿cierto? Entonces, nosotros nos parece extraño esto, pero es un concepto que está dentro de la física. Los neumáticos, al tocar el suelo, el pavimento, tienen una cantidad de adherencia. O sea, podríamos decir un neumático más ancho se adhiere más, por supuesto, así es. Por eso los neumáticos para condiciones adversas de superficie son más anchos. Un ejemplo, ya no es para la calzada ni para la clase B, un tractor. ¿Cómo son los neumáticos de los tractores? Muy anchos, tienen mucha adherencia, ¿cierto? Entonces nosotros cuando vamos en un vehículo particular, si nuestros neumáticos no tienen la cantidad de aire adecuada, si no están en buenas condiciones, pierden adherencia. Pero si, por otro lado, no los neumáticos, sino que la calzada, ¿cierto? Tiene alguna condición como hielo, yo tendría menos adherencia. Un ejemplo tal vez muy simple, pero
Si yo pongo la mano en un pavimento y trato de deslizar la mano, me va a costar, ¿cierto? Me puede doler. Pero si pongo la mano en el hielo y trato de deslizarla, mi mano tendría menos adherencia, ¿ya? Así que, porque los neumáticos tienen menos adherencia, correcto, ¿ya? Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar, ahí se me acabó la explicación, siempre con la patente del vehículo. C, hay vehículos que graban la patente acá por si les robaran el espejo, ¿cierto? Joxan dice C, mirando hacia el piso, no me sirve. Cóncavos, dudo. Ustedes dicen ajustados adecuadamente, ¿cierto? Que es como lo más lógico. Exactamente, ajustados adecuadamente. Esto no es difícil, ¿cierto? C, todos estaban diciendo C. Muy bien, Leticia. Las luces de freno trasera deben ser, y aquí ya nos vamos al tema de las luces, de color blanco, de color amarillo, de color rojo. Todos están diciendo C. Vamos a buscar acá este tema de las luces que con Práctica Test lo hicimos con una animación, o sea, un dibujo y todo. Aquí. Todos los vehículos son distintos, ven que se comparan con las personas y tienen algunas regularidades. ¿Ya? Entonces pueden ser algunos colores y otros no, veamos en detalle. Las luces delanteras, aquí, ¿cierto? Deberían haber dos focos que proyectan las luces altas y bajas, que son los principales, S y S. O sea, luces bajas se refiere a la altura, no es que tengan poca potencia. Y luces altas, ¿ya? Que alumbran más lejos, ¿cierto? Luego, estas son las luces altas y bajas. Luego las luces intermitentes, aquí están los colores, ¿ya? Esta luz puede ser blanca, las luces LED, ¿ya? Las luces intermitentes normalmente naranjas, las luces de estacionamiento también tienen este color, y los neblineros, que tienen una luz más blanca, ¿cierto? Y que son opcionales los vehículos, no todos los modelos los traen. Se van a dar cuenta que hay vehículos que traen el dibujo y no viene el neblinero. Las luces traseras, 3 luces de freno de color rojo, luces intermitentes naranja, aquí están las luces rojas, luces de retroceso que son blancas, la luz de la placa patente que es blanca, y 2 luces rojas fijas, ¿ya? Entonces, como ustedes ya lo sabían, de color rojo, aquí está el ejemplo, se ve todo, ¿cierto? Súper, súper fácil. Siguiente. El neumático seguro es neumático cuyos surcos, los dibujos que trae el neumático, miden 3 milímetros de profundidad, Paola ya nos dijo que son inferiores a 1,6, no están llenos de barro u otros materiales. El neumático seguro es un neumático cuyos surcos A, o sea que miden 3 milímetros de profundidad. Vamos a buscar esa información de neumáticos, y aquí está. Todo eso de colores está marcando los surcos, los dibujos, ¿cierto? Que tienen profundidad. Entonces veamos qué nos dice de la medida. Este 1,6, 3 milímetros, todo lo que apoya los neumáticos a la conducción. Aquí está mucho tema de los neumáticos. Y aquí ya llegamos a estas medidas. Comprueba habitualmente sus neumáticos, porque son detectores de desgaste, ¿ya? Y la profundidad de los surcos no indique que es inferior a 1,6. Fíjense bien, la profundidad aconsejable mínima es de 3 milímetros, mínima. Menos de eso ya no es aconsejable. O sea que miden 3 milímetros de profundidad. Eso es correcto. Siguiente pregunta. Avanza el tiempo y nos quedan muchas preguntas. ¿Cuál es la función de los ABS? A ver si ustedes lo saben. Los ABS, que son un tipo de frenos. ¿Y qué es lo que hacen los ABS mientras ustedes responden? Y algunos ya lo saben. Antiguamente los sistemas de freno presionaban el neumático y detenían el giro, ¿ya? Entonces simplemente balatas, pastillas, presionaban los discos, apretaba y dejaba de avanzar, como una bicicleta. Ustedes presionan el freno, ¿y qué pasa con la rueda de la bicicleta? Deja de avanzar. Cuando eso pasa, imaginen el ejemplo en bicicleta, que tal vez la mayoría sí andaban en bicicleta y no todos en vehículo, facilita que no pierdas el control del vehículo. Excelente, Claudia Oces, excelente. Mira el ejemplo de la bicicleta. Voy en bicicleta, freno de golpe si voy rápido, freno con el freno de atrás de la bicicleta, ¿y qué va a pasar? Se va a detener y, entre comillas, va a patinar esa rueda, ¿cierto?
y se me va a ir hacia los costados. Depende de la fuerza que yo utilice, podría irse hacia un solo costado. O sea, voy en bicicleta, freno de golpe. Con el vehículo ocurre lo mismo. El freno ABS es como si en la bicicleta yo apretara y soltara el freno. Si uno frena y suelta, frena y suelta, frena y suelta, muchas veces repetidas, que es lo que hace el freno ABS, uno mantiene control sobre el vehículo, porque los neumáticos logran mayor adherencia. Esto pasa muy rápido, uno no lo puede percibir así. ¿Cómo lo van a percibir ustedes si alguna vez se les activa el freno ABS? Cuando estén en una frenada muy compleja y el pie se les vaya al final, al fondo. Van a sentir que el pedal va más adentro. Y al final van a sentir una vibración que es parecido como un rrr, rrr, así se siente, muy chistoso. Ese rrr significa que está frenando y soltando muchas veces. Mantiene el control. Veamos entonces lo que ustedes me decían de cuál puede ser la mejor opción. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. Claro, eso algo lo evita. Complementar la operación de transmisión automática, aliviar la fuerza ejercida, dar mayor potencia de frenado a las ruedas. Entonces, ¿ustedes qué dicen que es? Que es evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. A, veamos el chat, porque aquí ya pasaron muchas veces. B, B, C, estaba complicado. Estaba distinto. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. Esa es la correcta. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué es un amortiguador? Miren estas opciones tan gigantescas. Es un dispositivo que absorbe energía, es una robusta varilla metálica, o sirve para conectar varios brazos en movimiento. Ustedes me están diciendo que es la letra A, que es un dispositivo que absorbe energía. No voy a cambiar la pantalla, pero en la explicación está la misma información que en el contenido. Aquí. Es un dispositivo que absorbe energía. ¿Cómo? Utilizado normalmente para disminuir las oscilaciones no deseadas de un movimiento periódico. ¿Qué significa? Cuando ustedes van en un camino, imaginemos un mal camino, camino con piedras malas. El vehículo iría saltando, ¿cierto? Si van con amortiguadores que no estén en buenas condiciones, ustedes van a sentir más ese movimiento. Si el amortiguador está en muy buenas condiciones, todo el sistema de amortiguación, el vehículo se movería mucho, pero ustedes no sentirían tanto. Por eso disminuye estas oscilaciones. ¿Qué significa eso? Que con malos amortiguadores o amortiguadores en mal estado, yo podría ir incómodo, hasta me podría enojar. Hay que ser paciente, pero me refiero a un conductor. Imaginen en un vehículo con malos amortiguadores. En poco tiempo podría estar estresado, eso afecta a la conducción, mal. Aumenta hasta la fatiga al conducir. En cambio, con buenos amortiguadores, un vehículo en buen estado podría ayudarme. Adicionalmente, ayuda a que no llegues a la fatiga. Excelente, Claudia Oces, justo lo que estoy contando. En el fondo, ayuda a que uno no se estrese, que no se fatigue, que no se canse, que no se aburra de eso. ¿Ya? Por eso es importante que estén en buen estado. Entonces, un dispositivo que absorbe energía, ¿cierto? Que pusimos un dispositivo que absorbe energía. Siguiente pregunta. Algunas de las causas que provocan la desalineación del vehículo son: las ruedas deben estar alineadas. En ocasiones se mueven, ustedes no lo verán tal vez con sus ojos, pero lo sentirán al conducir. Todas las mencionadas, o sea, la sobrecarga del vehículo, topar el borde con la solera constantemente. En Chile, una palabra popular es decir, cunetear, ¿cierto? Chocar el neumático contra la cuneta, lo cual es muy incómodo, o al caer en hoyos constantemente en una vía que no esté en buenas condiciones, ¿cierto? Todo ello hace que, en realidad, se pueda desalinear el vehículo. Y aquí hay unos sistemas para que ustedes vean cómo estos sistemas mecánicos y electrónicos suben el vehículo y alinean las ruedas para que uno conduzca en las mejores condiciones. Eso es lo correcto. Siguiente pregunta, vamos a la otra. ¿Qué es la caja de cambios? Es el mecanismo que consigue variar la relación entre el giro del motor, que llega a través del eje secundario. Es el mecanismo que conecta y desconecta el giro de las ruedas. Es el mecanismo que consigue variar la relación entre el giro del motor, que llega a través del eje primario. ¿Qué creen ustedes aquí? C. Todos están diciendo C, pero tiene un elemento que es complejo. Jocelyn dijo A porque consigue variar la relación entre el giro del motor, pero lo complicado va a ser si es el eje secundario o el eje primario. ¿Cierto? Eso es lo que nos va a complicar. Entonces,
podemos ir aquí al contenido. Vamos arriba. Y hay una imagen que nos va a ayudar. Ahí está el motor. La tenemos que hacer mover. Esta. Aquí está, claro, miren. ¿Qué es un eje? Este es uno de los ejes, ¿cierto? Yo muevo esto. Miren este sistema que no es tan complejo al verlo, que en realidad es muy enredado. Aquí está la palanca de cambios. O sea, ustedes mueven esto hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, y hace que esto gire y enganche y desenganche discos, ¿cierto? Entonces, el más importante, este que está al medio, se llama eje primario, que es el que va a hacer la relación en sí misma. Este de acá, o el de abajo, si no me equivoco, es el secundario, lo voy a confirmar. Este es el primario. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa es la diferencia, aquí está, entre las preguntas. Recuerden siempre primario, ¿de acuerdo? Porque esto es una pregunta examen. A través del eje primario, porque estas alternativas son iguales. La transmisión es el mecanismo que consigue variar la relación entre giro y motor, que llega a través del eje primario de entrada, ¿cierto? Y el giro acoplando el eje secundario o de salida. Ya. ¿Qué es entrada y salida? Entrada es la información mecánica física que ustedes dan acá, entrada, ¿cierto? Aquí está la entrada. Y esto es de salida, ¿ya? Entonces un sistema de entrada con la información que ustedes dan y de salida al acoplar o desacoplar estos mecanismos. Por eso, primario, no lo recuerden, primario. Ahí va, esa es la correcta. Siguiente pregunta, estamos súper pasados en el tiempo, ¿ya? Las clases duran 45 minutos, llevamos 1 hora, pero vamos a quedarnos hasta terminar esto antes de cerrar esta clase para todos los que todavía pueden estar conectados, que veo que hay 50 personas. La función del embrague es, y ahí dejé un poquito la explicación, ¿ya? Frenar el motor, conectar y desconectar la fuerza del motor, darle fuerza al motor a través del vehículo. Joana dice B, Mauricio Mori dice B, Máximo, lo vimos en el ejemplo, ¿cierto? Yo lo hago con las manos, aunque tengamos esas gráficas. Al pasar los cambios uno conecta y desconecta. Cuando desconecto, ¿las ruedas siguen girando? Sí, por inercia, que es una ley física que dice que los cuerpos son impulsados hacia adelante, porque ya traía fuerza. Siguen girando. Si yo no conectara nuevamente un cambio, ¿qué pasaría? Las ruedas comenzarían cada vez más lento, perdería velocidad y fuerza, y el vehículo se detendría, ¿cierto? Entonces, cuando yo desconecto, las ruedas giran por inercia, y cuando conecto, giran en base a las revoluciones por minuto que manda el motor. O sea que conectar y desconectar la fuerza. Esa es la respuesta correcta. Siguiente pregunta, nos quedan 5 preguntas. La primera señal de intoxicación es monóxido de carbono, es vómito y dolor de cabeza, mareos y vómitos, fuerte dolor de cabeza. Paola lo dijo rápidamente. Vómito y dolor de cabeza. Veamos qué más nos dicen. Alejandra dice A. Hay distintos síntomas para distintas intoxicaciones, ¿ya? Pero aquí en el libro Nuevo Conductor sale exacto, miren, voy a bajar. Antes de dar la respuesta, influye en el sistema cardíaco y vascular. La primera señal de intoxicación son 2 cosas, vómitos y dolor de cabeza. Piensen en 2, vómitos y dolor de cabeza, ¿ya? O sea, esa es la respuesta correcta. Esta puede confundir mareos y vómitos. Entonces, vómito y dolor de cabeza. Siguiente pregunta, nos quedan 4. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia este líquido que permite enfriar el vehículo, ¿cierto? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia el alternador, el radiador? B, dice Máximo. B, dice Miguel, Francisco, Hiper. Efectivamente, el sistema que está aquí adelante de los vehículos, por donde entra este líquido y que se preocupa de enfriar el motor, ¿cierto? Es el radiador. Ahí está. Siguiente, frenar y acelerar. A cada rato, ¿disminuye el gasto de combustible? Esto es simple. B, falso. Exacto, es falso. Aumenta el gasto de combustible. Entonces, si ustedes fueran a su trabajo conduciendo
y no hay mucho semáforo ni mucho atochamiento, y en cambio otra persona recorre la misma distancia, pero lleno de tacos, semáforos y todo, frena y suelta, frena cada rato y acelera, gastaría mucho más combustible, ¿cierto? Penúltima pregunta, ¿cuál es la función de los fusibles? Los fusibles están en el sistema eléctrico y son estas cositas que están acá. Y hay varios, ¿ya? Y en algún momento uno podría estar quemado. Proteger el sistema de algún cortocircuito, disminuir el paso de corriente, generar corriente más alta. Es proteger el sistema justamente, ¿ya? Esa es la función principal. Aquí está. Proteger el sistema de algún cortocircuito. Veamos, la explicación es muy importante. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en un caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. O sea, en el fondo es como un pequeño seguro, ¿ya? Si hay un problema eléctrico, se va a quemar un fusible y uno dice, oh, tengo que cambiar el fusible, pero es mucho más económico que cambiar un foco del vehículo, ¿ya? E impide que se queme el foco. Podría no funcionar el foco, porque se quemó un fusible, pero uno cambia el fusible y funcionaría el foco. ¿Se entiende? Es algo que está antes de que ocurran grandes problemas. Esto es un sistema de prevención dentro del sistema eléctrico, también para evitar que se sobrecalienten los cables, ¿ya? ¿Cómo podría uno identificar un cable sobrecalentado? Eso podría identificarse, hablamos de señales sonoras del vehículo, síntomas de que algo no está bien, pero también con nuestras glándulas olfativas podríamos percibir un mal olor. Ya ustedes van a decir, profe, ¿de qué tipo de olor? Hay un olor parecido a la harina de pescado, si alguien lo ha sentido, que podría ser muy fuerte, y ese olor es el olor de los cables quemados. Si está ese olor en su vehículo, hay que revisarlo de inmediato porque es complicado. La principal función del aceite es, ninguna de las mencionadas, refrigerar, aumentar la fricción, reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. ¿Qué opinan? ¿Están ahí todavía? Nos hemos extendido mucho. Solo se fue una persona. Joana, Jay nos dicen D. Justamente reducir la fricción. O sea, para que lo recuerden ustedes, lo que queremos con los neumáticos es tener más adherencia, que se pegue más al pavimento. Y lo que queremos con las partes móviles del vehículo, que todas son de metal, es que no tengan tanta adherencia, sino que disminuir la fricción para que sigan funcionando en óptimas condiciones. O sea, la fricción se debe reducir utilizando un aceite en buenas condiciones y cambiándolo cuando corresponde, ¿cierto? Esa es la respuesta correcta. Con esto ya hemos revisado esta gran cantidad de preguntas y vamos a dar un inicial cierre a esta clase, ¿cierto? Aquí está. Y nos veremos en la próxima clase. Nos vemos.